Hola, bienvenidos. En esta entrega, en este podcast, vamos a conversar un poquitito e ir avanzando capítulo a capítulo respecto a lo que es el dirigente deportivo. Por lo cual, hoy entraremos principalmente en dar una breve introducción de qué es lo que significa ser un dirigente deportivo, cuáles son sus características, cuáles son es el desarrollo social, cuál es el fundamento de por qué nace este dirigente deportivo. Partiremos diciendo que desde la antigüedad se estima que el conocimiento sobre la actividad física y las actividades lúdico-recreativas eran de fundamental importancia en la vida comunitaria, por lo cual, y mediante el desarrollo de diversos pensadores, fundamentalmente griegos, se desemboca en el término socialmente aceptado y con una estructura y reglamentación definida, al cual denominamos deporte. Es necesario entender que los deportes entrañan en su esencia la competitividad, que versa sobre un ganador por sobre un vencido y que se traduce en una verdadera lucha del poder. Dentro de este contexto, el desarrollo del deporte, desde su nacimiento, ha tenido una evolución con la misión claramente civilizadora, que abarca sentimientos y conductas. Crea, naturalmente, la presión social a autocontrolarse ante un medio hostil y que se encuentra determinado por una reglamentación definida con antelación. Ejemplo claro son los deportes de lucha corporal, los cuales, eh, van en relación al boxeo, al rugby, entre otros. Si bien en sus inicios estaban reglados, eran más proclives a la violencia. Es cosa de darse cuenta. Antiguamente era luchar o morir. Desde Grecia podemos hablar claramente como precursor el pancration o pancracio, el cual es el antecesor de lo que hoy conocemos como el boxeo actual. Al cabo del tiempo, el próximo paso fue instaurar poco a poco reglas más estrictas, de conocimiento masivo, lo que fue dado o dando características al deporte en relación a este tipo de actividades. Bajo esa premisa, podemos ver que en Inglaterra, a finales más o menos del siglo XVII, XVIII, por esa época, se empiezan a redactar los primeros reglamentos sobre el fútbol, el tenis y el rugby. Nace lo que los señores Norbert Elias y Eric Dunning, en su libro Deporte y Ocio en el proceso de la civilización, llaman la deportivización de las actividades físicas y pasatiempos. Esto estamos hablando ya en el siglo XVIII, donde se muestra la función socializadora de ello. Estos cambios, que van de la mano con las eras de la historia del mundo, es decir, de las manos de los procesos sociales dentro de la concreción de personalidad social, involucra que el deporte se vuelve un mecanismo para reglamentar la conducta humana entre individuos, entre sociedades y desde luego entre unos y otros, entre ellos mismos. ¿Ya? Este fundamento eh, lo, podemos, lo podemos aseverar bajo la simple reacción humana de que un pasatiempo pasa a ser un juego con reglas y con características propias que convierte o se convierte en un deporte. Término que no se reservó solo para quienes lo practicaban, sino que también para los espectadores. Ojo ahí. Ello sin duda generó un cambio en la naturaleza del disfrute de los participantes, poniendo de relieve en la psicología de ese tiempo el clímax de una victoria reñida y sentida que generó cambios en la personalidad del ser, de cómo era percibida la violencia, sus fines y medios, además del cambio de parte de la estructura del poder de la sociedad. En esencia, el surgimiento del deporte como forma de lucha físicamente eh, no violenta, por decirlo de alguna forma,
tuvo que ver con un desarrollo relativamente extraño dentro de la sociedad en general. Se apaciguaron los ciclos de violencia y se puso fin a las luchas de interés y de credo religioso. De una manera que permitía que los dos principales contendientes por el poder gubernamental resolvieran completamente sus diferencias por medios no violentos y de acuerdo a las reglas convenidas y observadas por las partes. Seguimos hablando del siglo XVIII, pero principalmente en las clases acomodadas de Inglaterra, en Europa, donde ya estaba más o menos institucionalizado este proceso no agresivo, no violento de resolver los conflictos a través de una mediación deportiva. Pese a las enormes divisiones producidas por un periodo lleno de revoluciones y sus consecuencias en el corazón de los hombres, las facciones enemigas aprendieron a tenerse confianza para enfrentarse sin violencia en estos encuentros deportivos unidos por un código caballeroso. Pautas que por su éxito en la ordenación social se convirtieron en elementos esenciales, naturales, normales y simplemente racionales de vivir, que es lo que tenemos hoy por hoy. Con este paso, eh, entramos a una situación de normalidad. Se pasa a una expresión de reunión en una institución de los clubs, creado por los interesados para participantes o espectadores con sus propias tradiciones. Estos estaban normalmente a cargo de un parroquiano, padrino patrocinador de la villa, que vigilaba a las nuevas generaciones incorporadas. A paso avanzado sucede que estos pasatiempos convertidos en deporte eran regulados en un nivel supralocal, ahora por asociaciones libres, a cargo de caballeros, es decir, un grupo de clubes estructurados que generan competencias en un lugar a otro, lo que provocó la necesidad de unificar las reglas del juego. Así es como junto a estas competencias y por adherencia se crea un organismo de supervisión encargado de su cumplimiento, dotando un cuerpo de árbitros para la ocasión con cierta autonomía de los jugadores. El deporte inglés, siglo XVIII-XIX, generó varios clubes locales, una asociación nacional que coordinaba estos y en algunos casos asociaciones nacionales coordinadas por una asociación internacional, tal como hoy se estructura el aparataje del deporte. Estamos hablando de los inicios de la estructura deportiva, en donde no solamente nos reuníamos a competir, a jugar entre sí, sino que había una orgánica que estaba regulando y favoreciendo y facilitando estos encuentros. Es por ello que los deportes comenzaron a asumir un carácter propio y fisonomía única, que se impuso por y para la gente que los practicaba, tal como sucede hasta hoy, y lo seguirá haciendo. Cada disciplina deportiva atrae a gente con determinados rasgos de personalidad y en más es absolutamente independiente a los siglos y procesos sociales. Es decir, crece en su propio tiempo y espacio. Cada uno ganó popularidad expandiéndose a otras sociedades que la asumieron como suyo. Partimos de que corrían en una misma carretera. El deporte pasó a tener su propia carretera y correr paralelo a los desarrollos sociales. Hoy por hoy no. No solamente tiene su propia carretera, sino que tiene distintas carreteras y van a distinto ritmo, a diferencia del avance o el progreso social. ¿Por qué? Porque están mediados por otras variables, por decirlo así, que las veremos más adelante, que nos permiten identificar el progreso y el desarrollo y obviamente la adherencia que tiene ese deporte respecto a las personas. El deporte no es solo una actividad, sino que se vuelve un sentimiento y se inscribe con tinta indeleble en el alma y el corazón del mundo. Gracias a esto mismo, porque ya empezamos a tener otras vías y otros desarrollos que van asociados a
crecimiento y autonomía que se va dando en cada una de las disciplinas. Son los individuos los creadores y dueños y señores de este propio escenario en el deporte. Pueden los jugadores saborear la emoción de la batalla librada en el campo de juego, la incertidumbre y el hambre del triunfo o sentir el desgarro de la derrota. En tanto, los espectadores en este escenario compartido con muchos otros sienten mayor gozo o desilusión, pues se convierte en una de las pocas oportunidades de expresión colectiva en esta sociedad tan aislada, que puede llegar a ser inclusive liberadora. Cosa de ver qué es lo que ocurre en las canchas. El espectador, el hincha, el fanático que grita y se desenvuelve y sale extasiado, ya sea ganando o perdiendo, pero sale extasiado porque es una válvula de escape para la presión social que se vive hoy por hoy. Hablar de la experiencia de ser dirigente de una organización deportiva o pertenecer a una es difícil, más cuando se sabe que mucho de lo que se puede escribir son situaciones que son cotidianas, habituales y replicables a otros ámbitos de la vida personal y laboral. Si bien es normal partir desde el momento en que se asume una posición de dirigencia, considero sano hablar desde el punto de vista del deportista, si ese común y corriente que no sabe más que sobre los horarios del entrenamiento, el partido del sábado, el domingo, y que busca con ansia ser un referente de su disciplina. Con esta mirada más simplista daremos partida a esta travesía, que es ser dirigente deportivo, considerando en este las problemáticas propias que suele ocurrir cuando se trabaja con más personas y con poco dinero para llevar a cabo las cosas. Ahora bien, si en este recorrido existen dualidades muy típicas y constantes como padre dirigente, entrenador dirigente, jugador dirigente o alguna más que pueda ganar, generarse, es propio entender que habrá más problemas y responsabilidades. Estas albergarán desde dudas propias con preferencias hacia uno u otro deportista o delegado, cuestionamientos en torno a la gestión de recursos o decisiones, o simplemente el comidillo, el chisme, necesario en toda relación humana que da picardía y sabor al cotidiano. Por lo general, cuando vemos a un dirigente deportivo, vemos un personaje que tiene un halo o estigma sobre su persona, ya que siempre que habla para solicitar apoyo, todos rehuyen de su presencia. Tiene vocación de nochero y guardia, ya que siempre es el que queda último para entregar un recinto, barrer y limpiar. E inclusive, para trasladar a los rezagados que no se quieren ir aún. Vemos que tiene una paciencia única y una cara firme para poder soportar la gran cantidad de portazos que le sobrevienen cuando va a solicitar apoyo a otros para lograr los objetivos que se ha propuesto. Pero ojo, no siempre este espécimen del mundo deportivo es lo que se espera. Y encontramos que en esta responsabilidad una fuente inagotable de obtención de recursos, y no precisamente para la organización y sus deportistas. O bien siendo esta una plataforma política para figurar ante una comunidad. Y al final de todo, obtener recursos para sí. Muchas veces no cumple con los parámetros mínimos debido a que fue escogido solo porque había que llenar el cargo, o es la careta o palo blanco, como se le conoce en algunas partes, de otra persona que ya terminó su ejercicio normal. Como se aprecia, la diversificación de opciones a favor y en contra de lo que conocemos como dirigente deportivo es amplia y en esta entrega pretendemos no solo desglosar su actuar, sino que también propiciar esto para explicar el comportamiento desde el génesis hasta la consolidación de una organización deportiva local. El club, como lo soñamos, es espacio de sano desarrollo y comunicación entre pares que congrega en un lugar específico el gusto por una o más disciplinas deportivas y que motiva tanto a grandes como a chicos a ser partícipes de esta identidad, ya que los representan el sentir, los valores y el deporte. Debo ser franco y no crear ilusiones, pues no existe. Lo que existe es la necesidad de obtener recursos para llevar a cabo iniciativas particulares o patriadas
o bien obstinaciones para llevar la contra a alguien. Ese club no se diferencia mucho de lo que se satiriza en las logias masónicas, en donde un grupo selecto y cerrado disfruta de ciertos beneficios, se consideran los mejores del mundo y cada uno de los integrantes espera su oportunidad para coronarse y ser el líder que hizo grande la institución. El club también es el lugar de encuentro dentro de un entorno particular y que propende a formar niños y jóvenes en una disciplina deportiva, pero a su vez vive y funciona de la caridad comunitaria, de la facilitación de recintos deportivos escolares, particulares, municipales, de un puñado de padres que lo único que quieren es ver a sus hijos progresar deportivamente. Y obviamente más de alguno que sea un referente deportivo y con ello pueda asegurar su futuro económico. Y en más de alguna ocasión, el soporte ante situaciones de conflicto o desgracia familiar. En sí, y sin entrar en definiciones concretas, como lo hemos dicho en todo este capítulo, respecto a lo que se considera un club, vemos que es una célula importante del tejido social, ya que radica la puerta de entrada a las familias y su entorno más íntimo de decisiones y es capaz de albergar sueños, ilusiones, desazones y convicciones, inclusive más fuertes que una tendencia religiosa o política. Pues bien, con esto terminamos hoy. En la siguiente entrega iremos al capítulo en donde, ¿cómo lo explico de buena forma? La decisión de ser dirigente, bajo las circunstancias, bajo la presión social, la presión individual. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno elige ser dirigente? Quédense, espérenlo, próxima semana, nos estamos viendo. Muchos cariños, soy Francisco Retamales, profesor de educación física, magíster en gestión de la actividad física y deportiva y dirigente deportivo. Que estén bien.